Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor que nos podemos reunir en este domingo, aunque no es el último domingo, del año, pero por las circunstancias que nos ha tocado a nosotros como familia del Señor, creo que algunos de nosotros nos vamos a ver hasta el próximo año. Pero hermanos, este domingo queremos darle gracias al Señor por todo este tiempo que Él nos ha concedido, ¿verdad? Este año, bueno, pues es un año que hemos tenido algunas dificultades al verlos. Algunos de ustedes inmediatamente, ¿verdad?, me recuerdo de qué luchas usted ha tenido. A otros sé que les ha ido muy bien y damos gracias al Señor por eso. Y otros, este año ha sido un año, hermanos, de desarrollar músculos espirituales, ¿verdad? De ejercitar la fe, de tener confianza de que el Señor nos ha de sacar adelante. Y con algunos de ustedes yo he estado cerca y usted ha sido motivo de mis oraciones, de mis súplicas, de decir: Señor, saca adelante a mi hermano, saca adelante a mi hermana, que puedan soportar, Señor, las vicisitudes. Y mis amados hermanos, en este último mes, ustedes saben de que, pues lo usual es de que muchos han iniciado a hacer un recuento, otros están en ese trabajo haciendo una evaluación, ¿verdad?, de cómo fue este año. Las empresas, los negocios hacen su famoso balance, su cierre, y hacen su, su análisis de cómo les fue, si al final del año hay ganancia o hay pérdida. En fin, hermanos, creo que también la iglesia podría hacer eso, como creyentes, decir: Señor, y este año, ¿cómo es que puedo terminar este año? Y yo quiero decirles que indistintamente de cómo le haya sucedido este año, amado hermano, es un año en el cual usted debe de terminar diciendo: Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Gracias porque hasta aquí me has ayudado, Señor. Y entonces, quiero decirle de que Dios está interesado en que usted haga un balance. Que no se le olvide que este año, así como le haya sucedido, pero que de todas maneras Dios le sacó adelante. Amén. Y entonces Dios, hermanos, desea de que no se le olvide de que en esos momentos Dios estuvo con usted, ¿verdad? Así que vale la pena, hermanos, de que como creyentes, como hijos de Dios, reconozcamos al Señor. Y que, como Pablo decía, en todo momento seamos agradecidos. Hermanos, es una gran bendición cuando usted, a pesar de las dificultades y vicisitudes, usted le da gracias al Señor. Es increíble cómo Dios retorna esta expresión de nuestra gratitud. Nuestro Dios la retorna en bien cuando somos agradecidos con Él. Esta mañana yo quiero meditar con ustedes un acontecimiento sucedido a su pueblo, al pueblo de Dios, que había pasado bastante tiempo, prácticamente 40 años, caminando, y Dios con ellos. Al final, hermanos, Moisés les recuerda de que la nube que representaba el cuidado de Dios, el cobijo de Dios, siempre estuvo con ellos. Que también, hermanos, el maná nunca les hizo falta. Que el agua también estuvo ahí, aunque tal vez, hermanos, no en grandes borbollones, ¿verdad?, no en grandes cantidades, pero se les dio lo necesario y habían logrado sobrevivir durante 40 años. Nosotros solamente 12 meses. 12 meses, y así vamos de jornada tras jornada. No desconocemos el próximo año cómo será la jornada que nuestro Padre nos va a permitir. Pero sí les garantizo, mis amados hermanos, de todo corazón, yo tengo 40 y tantos años de estar caminando con Dios y he podido darme cuenta que hemos pasado situaciones adversas, difíciles,
pero siempre el Señor nos ha sacado para el próximo año. Así que no sabemos cómo será el próximo, pero valdría la pena que conozcamos un poco más a este Dios que nunca le falló a sus hijos, a su pueblo, que al contrario, que su pueblo le falló a él, pero Dios se mantuvo fiel y él cumplió sus promesas. Ahora, ¿cuál es el propósito de que usted y yo, más bien este pueblo, pudiera recordar, todos estos acontecimientos? Hermanos, una de las cosas que el Señor deseaba era que su pueblo no se olvidara, que lo que Él les prometió cuando salieron de Egipto, Él lo cumplió, llevando a cabo la expresión que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta de las promesas que Él ha dado. Entonces Dios quería que su pueblo se acordara de eso, de cómo es que Él intervino en momentos difíciles de su pueblo, de cómo Dios les ayudó cuando se levantaron enemigos contra Él. Se levantaron los edomitas, se levantaron otras tribus contra ellos, y cómo Dios los respaldó, cómo Dios los cuidó en medio de esa situación. Que cuando tenían hambre, hermanos, no los llevó al desierto para matarlos de hambre, sino que siempre el Señor les proveyó. Entonces Dios estaba deseando que su pueblo no se olvidara. ¿Para qué? Para que fueran agradecidos. Así que yo creo que esta mañana Dios espera que en este último mes, el último día, tú puedas decirle: Padre precioso, gracias. Yo no sé cómo le hiciste, Señor, pero gracias. Gracias, Señor. Así que el recordar hace, hermanos, también de que nos veamos motivados para continuar confiando en el Señor. Amén. Deuteronomio, por favor, capítulo 8, si fueran tan amables. Vamos a estar viendo este pasaje tan hermoso que nos hace ver el cuidado de Dios, un Dios que es poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible. Dios había llevado al desierto a su pueblo, hermanos, y los había hecho pasar 40 años en el desierto para demostrarle a su pueblo de que sus fuerzas no les alcanzarían para salir adelante en medio de ese desierto. Que lo que ellos pudieran sembrar en el desierto no les alcanzaría para sustentarse, sino que el Señor los llevó al desierto, como dicen, aquí solito te quería tener, para que te dieras cuenta que tú necesitas de mi mano, de mi provisión que yo te he prometido desde que tú has sido mi hijo, desde que tú has sido mi hija. Qué hermoso es eso, hermanos. Yo quiero decirle que así es como yo comencé a conocer al Señor. En el caso mío, tiempo de frustraciones, una vida sin sentido, sin dirección, sin propósito, frustrado, pero el Dios que se mostró a mi vida fue un Señor, un Dios que me hizo saber de que Él estaría conmigo en distintos momentos y en distintas etapas de mi vida. Y yo lo he podido decir: Señor, hasta aquí tú lo has demostrado. Vea lo que dice Deuteronomio. Es prácticamente el pueblo ha terminado la jornada, están por entrar a la tierra prometida, han terminado los 40 años, pero el Señor les hace recordar y les dice lo siguiente: y te acordarás, dice el versículo 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para usted han sido 12 meses. Bueno, si le quiere sumar los otros 2 años adicionales, hágalo. Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice que te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Yo quisiera terminar de leer todo el capítulo, pero creo que eso es más que suficiente para que meditemos en la enseñanza en esta hora. Yo les invito a que oremos y que pidámosle a nuestro Dios que salgamos bendecidos de esta reunión. Padre precioso, nosotros te alabamos y te bendecimos. Queremos esta mañana reconocerte, Señor, en cada día de nuestra vida y en este año que está por terminar, como tú has estado con nosotros. No negamos que hemos pasado momentos adversos, difíciles. No negamos, Señor, de que han habido momentos donde quizás hasta la fe se debilita, pero no vamos a negar también de que tu bondad, tu misericordia ha estado con nosotros. Que Señor, que nos has acompañado cada día y que hasta el día de hoy podemos decir, como dijo el profeta, hasta aquí tú nos has ayudado y te damos gracias. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos. Bendícenos con tu palabra. Tal como lo hemos leído, entendemos y comprendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de ti. Señor, danos tu palabra en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto aconteció de manera literal. No es algo alegórico, no es algo espiritual, sino que fue algo literal que le aconteció al pueblo. Para algunos que no saben, hermanos, el pueblo de Dios, que había estado esclavo en Egipto 400 años, se llegó el día en el que Dios habría de liberarlos y envía a un hombre respaldado por él, Moisés. Y estando allí, este pueblo que clamaba al Señor, dice que Dios oyó el clamor de su pueblo, estando en la condición en la que estaban. Entonces acontece, hermanos, de que Dios, con su poder, liberta a este pueblo, usando como caudillo, como guianza a Moisés. Y es así como este pueblo se libera de Faraón, se libera de Egipto, de los 400 años de esclavitud, y emprenden un viaje a un lugar donde Dios les había prometido que se los habría de dar, la conocida como la tierra prometida. Algo que a Abraham se le había dicho que se le había de dar a él y a su descendencia. Pero, hermanos, lo que resulta es que este pueblo, del cual había visto el poder de Dios liberándolos, ahora ellos, hermanos, se estaban comportando no como debían, porque hay un momento en que inclusive hacen un becerro, hacen un toro de oro. Y hay vidas que dicen, este es el que los libertó. Hermanos, quebrantando prácticamente los mandamientos de Dios. Más adelante, hermanos, el Señor invita a que, ¿verdad? Más bien no fue él, sino Moisés, que vayan y reconozcan la tierra prometida. Y envían a unos espías. Envían a cada uno de los de la tribu a ver y reconocer la tierra prometida. Entre ellos iba Josué y Caleb y otros más. Entran a la tierra de Canaán y lo que dicen es, uy, decía yo, esa tierra no la vamos a poseer porque es una tierra de gigantes. Será imposible. Nosotros éramos como cucarachitas, decía, o sea, como langostas. No vamos a poder contra ellos. Y solamente Josué y Caleb dijo, Dios está con nosotros y podremos, y nos los comeremos como pan. Pero, hermanos, el Señor decretó que por haber dudado de Dios, por no haberle creído a Dios, por no tener fe en Dios, hermanos, Dios decretó que por no haber hecho eso, por haber puesto en duda la palabra del Señor,
les castigó para que anduvieran 40 años en el desierto. Hermanos, si usted mira el mapa geográfico de Egipto a la tierra de Canaán, llegan a lo mucho en 2 meses. Hubieran llegado, pero ellos menospreciaron la palabra de Dios, tuvieron en poco la palabra, no la creyeron, que entonces anduvieron vagando 40 años en el desierto. Usted se hace esa pregunta: miles de judíos en el desierto, ¿cómo van a poder sostenerse ellos tanto tiempo en el desierto? Un lugar donde no hay agua, un lugar donde no hay comida, hermanos. ¿Cómo sería posible de que ese pueblo pudiera subsistir ni siquiera unos meses? Y eso es el misterio que para algunos historiadores pueden decir: verdaderamente el Dios de los judíos pues realmente los guardó. Y efectivamente así fue. 40 años en el desierto, donde Dios fue su provisión. Dios les dio de comer, Dios les dio de beber. Hermanos, Dios los guardó, Dios los protegió hasta llevarlos a la promesa que Él había dicho: yo haré un pueblo del cual mi nombre habrá de ser engrandecido y glorificado. ¿Sabe qué sucedió? Llegaron los finales, 40 años. Este texto que estamos leyendo, hermanos, es la declaración de que lo que Dios había prometido lo había cumplido. Ahora este pueblo, hermanos, deberían de entrar a la nueva tierra que el Señor les había prometido. Pero ¿saben qué era lo que quería Dios? Que no se les olvidara. ¿Y qué es lo primero que quería Dios? Que no se les olvidara que Él estuvo durante todo ese tiempo con ellos. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde, ¿qué dice? Te ha traído Jehová tu Dios. Por supuesto que ellos podrían recordar las incomodidades que pasaron, como usted y yo. Ellos podrían recordar, pero en medio de la incomodidad, hermanos, ahí no había aire acondicionado. Pero ellos podían decir: con todo y esto, Señor, tú nos mantienes vivos. Lo necesario, Señor, no nos está haciendo falta. En otras palabras, Dios quería que se recordaran y que las veces en que ellos tuvieron luchas, batallas, desánimos. Hubo una vez, hermanos, que se deprimieron, se desanimaron, porque ellos querían pasar por camino a la tierra prometida, tenían que pasar por la tierra de Edom. Y en esa tierra estaba el vergel, árboles frutales. Allí habían fuentes de agua. Y ellos necesitaban solo atravesar para llegar a la tierra prometida. Pero Edom le respondió y le dijo: tú no vas a pasar por mis tierras. Muchas veces eso acontece. Tú estás viendo la prosperidad de los otros, el verdor de los demás, y tú te estás viendo en calamidad. Tú te estás viendo que a ti no te da resultado, que a otros sí, otros están bien prósperos, y tú que eres un temeroso, temerosa de Dios, no te va igual. ¿Y qué viene? El desánimo. A cualquiera le viene eso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucedió? Que aparecieron serpientes ardientes. ¿Por qué? Porque comenzaron a murmurar: ¿y dónde está Dios? Y el Dios en que yo había creído. Todos estos años he creído en Dios, y mire, Edom, que ni cree en Dios, cómo prospera, están en vergel, y yo aquí en el puro desierto. Y comenzaron a reclamar. La palabra de Dios dice que las serpientes los comenzaron a morder. ¿Por qué? Dios permitió eso. A fin, hermanos, de que reconocieran que estaban pecando contra Dios. Hasta que de repente dice que clamaron, vinieron a Moisés: Moisés, dile a Dios que estamos arrepentidos, queremos vivir. Entonces Dios le dijo: levanta un asta de bronce con una serpiente, y todo aquel que mire esa serpiente vivirá. En otras palabras, mis hermanos,
Siempre el Señor tuvo la medicina. ¿Y cuál es tu medicina? Cristo nuestro Señor, el que ha sido levantado, puesto en alto, y todo aquel que en Él cree no morirá, sino que tendrá vida eterna. Amén. Pero así, hermanos. ¿Y qué era lo que quería recordar? Que Dios, que el pueblo no se le olvidara, que no se les olvidara que no teniendo ellos provisión, Dios con su palabra decretaba que lloviera maná del cielo y eran sustentados. La palabra aquí dice que no te olvides que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios decretaba con su boca, con su palabra, haya agua, y había agua. Dios decretaba con su boca que haya maná, y había maná. Entonces, ¿de qué dependían? No del maná ni del agua, dependían de la boca, de la palabra que Dios decretara en ese momento. ¿Comprendemos eso, hermanos? Por eso es que dice, y cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba ayunando 40 días y 40 noches, y Satanás lo tienta y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo nuestro Señor, hermanos, recordó lo que se le había dicho al pueblo allá en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es superior al pan. La palabra de Dios es superior al agua. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que decreta tu bendición. Él declara, voy a bendecirte, y nadie, por más que se levanten tus enemigos, por más que otros tengan mejores reconocimientos, he decidido hacer una cosa. He decretado con mi palabra bendecirte y te voy a bendecir. Y cuando Dios bendice, bendice. Y cuando Dios maldice, también maldice. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Son sus santos decretos. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, hermanos, Él lo que está diciendo es, quiero que tú recuerdes, que reconozcas que he estado contigo. Ahora la pregunta para ti en esta mañana, mi amado hermano, ¿y tú puedes reconocer al Señor en este año? ¿Tú puedes darle gracias a Dios por este año? Yo, hermanos, no les voy a negar. Lo que pasa es que hay veces no les cuento. Pero mi esposa, hemos pasado situaciones difíciles. Pero como dijo David, si me ayudaste, hay uno de los salmos que dice, el mismo Dios que me ayudó antes es el mismo Dios que me va a ayudar de aquí en adelante. Esa es mi fe y esa es mi confianza. Yo, hermanos, quiero decirles que yo le doy gracias a Dios. En primer lugar, por permitirme servirle, amarle y darle gracias porque Él me perdona todos los días de mis errores, de mis metidas de pata. Así que estoy agradecido a Dios. Estoy agradecido por mi amada esposa, mi compañera, mi amiga. Yo no podría servirle al Señor si no es por ella. Ella es una bendición para mí. Mis hijos. Hermano, yo estoy diciendo eso, pero estoy más que seguro que estoy poniendo palabras también en su boca y en su corazón. Porque cuánto estamos agradecidos porque tenemos a nuestros hijos, hermanos. Amén. Hijos, ¿cuántos están agradecidos por tener a su padre y a su madre a su lado? Alguien que está de su parte. Así que yo este año, hermano, estoy agradecido por darme las fuerzas, el sustento, la comida diaria. Tengo que comer, hermanos. Tengo una casa, un techo donde refugiarme. Así que por todo eso, ¿cómo no vamos a darle gracias? Estamos agradecidos. Y estoy agradecido por usted, por mis hermanos en Cristo, por la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear. Así que
Yo no sé cómo termine este año usted, pero quiero decirles, hermano, Dios está esperando que le diga, no te olvides. ¿Usted cree que no pasaron dificultades en el desierto el pueblo? Por supuesto que sí, pero tuvieron la bendición del Señor, el cuidado del Señor. Así que, ¿qué podríamos nosotros recordar del año 2022 para que seamos agradecidos? No sé, ¿hay alguien aquí que pudiera decir, yo quiero darle gracias a Dios por esto? No se preocupe, hermanos, estamos con toda confianza. Levántese y diga, yo quiero darle gracias a Dios por esto, a mi Señor. Porque comencé un año amenazante y no sé cómo lo he terminado, pero ya estoy en el otro año, ya estoy, ¿verdad? Yo sé que este año fue difícil. Lo veo a ustedes. Y con mucho cariño y con mucho respeto, yo quiero decirles que este año, por ejemplo, se nos adelantó a alguien que amábamos mucho, a mi hermana Patti. Nos ha dolido como hermanos, como iglesia, pero yo sé que a Patita, su hija y su demás familia, no ha dejado de ser un golpe fuerte. Pero también está aquí mi hermana Claudia. No sé si este año fue que perdió a su hermano, Claudita. También este año fue un año doloroso. La hermana Sara, que quería estar aquí con nosotros, pero yo creo que ella nos está escuchando desde donde ella se encuentra por motivos, hermanos, que me explicó y comprensible, no está con nosotros. Pero para mi hermana Sara, algunos de ustedes como casi no frecuentan con ella, pero esa es la ventaja de ser pastor. El pastor sí conoce las ovejas y sabe, hermano, por lo que está pasando cada una. Pero para mi hermana Sara fue un año también muy difícil, pero hemos estado allí con ella. Mi hermana Gina, mi hermano Adrián también. Yo sé que este es un año nada cómodo para ellos. Y menciono a mi querida Bere, que está aquí también con nosotros. Sé que ellos y más de ustedes, hermanos, ¿verdad?, han pasado tiempos de mucha dificultad. Ahora, la pregunta es, Señor, ¿y por qué nos mandaste esas dificultades? ¿Por qué no nos fue bien hace como 3, 4 años, donde todo estaba pues un poco mejor? Y entonces viene la pregunta, ¿por qué, Señor, nos suceden estas cosas? Sé, hermanos, que en este año algunos de nosotros nos hemos visto debilitados precisamente por eso, por las dificultades, por las pruebas, por las enfermedades. Hay hermanos que están bregando con las enfermedades, pero Dios los ha sostenido y los sigue sosteniendo. Pero ¿sabe qué? Dios nos dice, hermanos, de por qué somos sostenidos. Somos sostenidos por su gracia. Porque su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, ha venido sobre nosotros. Es por su gracia. El apóstol Pablo también pasa. Usted, hermanos, lea el currículum vitae del apóstol Pablo, de todo lo que ha padecido, todo lo que ha sufrido. Finalmente dice, y lo que más agolpa mi corazón son las iglesias. Me duele de ver cómo están siendo atacadas, desviadas, apartadas del verdadero camino de Dios. Me duele, decía Pablo. Más adelante, luego Pablo dice, yo le he rogado al Señor, hablando de un aguijón, No sé cuántos aguijones tiene usted, pero puede reconocer, decir, yo tengo un aguijón que no me deja quieto. Pablo decía, 3 veces le he rogado a Dios que me quite este aguijón. Pero ¿saben cuál es el mensaje que me ha mandado Dios? Bástate mi gracia. Y eso es lo que podemos decir, hermanos. Quizás este año tan difícil o situaciones, pero usted puede decirle, Señor, hasta el día de hoy sé que tu gracia, no sé cómo lo has hecho, Señor, pero hasta el día de hoy tu gracia ha estado conmigo. ¿Qué era lo que pedía Dios? Dios pedía, hermanos, que recordaran de que Dios es su papá. Y como su papá tiene derecho a disciplinar. Hay algo que eso se está desvirtuando hoy en día, hermanos. Y por eso es que vamos de mal en peor. ¿Por qué? Porque la palabra disciplina
está quedando obsoleta para no ser utilizada para los padres. Por ahí aparece un video o un anuncio que dice: este instrumento, dice, fue utilizado por nuestros padres, y dice, fue un instrumento que nos ayudó, dice, a nivelar nuestro temperamento. Y aparecía una correa. Aparecía ¿verdad? Hermanos, hoy en día nosotros creemos que somos superiores a Dios, que Dios es un retrógrada, porque si nos habla de disciplinar, hoy ya no estamos en esa época. Y hermanos, cuidado, porque estamos menospreciando la enseñanza que Dios nos dice: disciplina a tu hijo en su niñez, antes que cuando después crezca tú lo lamentes. Pero dígaselo eso, hermano, y por poco no van a mandar preso a los pastores. Por poco los pastores nos vamos a quedar callados. Ya no vamos a hallar que predicar, hermano, porque con los LGTB nos están prohibiendo que hablemos en contra de eso. Mordaza para el pastor. La Biblia dice que hay que disciplinar a los hijos. Mordaza al pastor. Y entonces, ¿qué vamos a predicar usted? Pero Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Y otro día hablamos de la crianza de los hijos, porque creo que nos hace falta. Ya viene uno en camino y tenemos que dar instrucción de cómo viene. Pero hermanos, se necesita. O para los jóvenes, futuros jóvenes, que van a tener sus esposos y sus hijos. Ahora, ¿qué pedía el Señor? Que no se les olvidara que el Señor los había disciplinado y que la disciplina no había sido en vano. Versículo 2, segunda parte del texto que tenemos, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero vea, hermano, dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Observe lo que dice el texto. Yo solamente me quería quedar allí, pero hay más. Pero vea, dice: todo eso lo hice para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Quiere decir de que Dios le falta sabiduría. Eso quiere decir de que Dios hay cosas que no las sabe. ¿Usted cree que no sabía lo que había en el corazón de ellos? Por supuesto que lo sabía. Lo que quería demostrarles a ellos es que ellos mismos se dieran cuenta qué tipo de corazón es el que tenían. No era porque Dios decía: quiero probarte porque desconozco realmente, no sé cómo vas a actuar, así que No, hermano, Él sabía cómo su pueblo actuaría. Él es omnisciente, hermano, sabio, conoce las cosas. Para Él no hay tiempo. Él sabía. Lo que quería era mostrarle a su pueblo con qué tipo de corazón es que ellos tenían. Y entonces los iba a que se convencieran al ser sometidos a diferentes pruebas y dificultades. Fueron disciplinados, hermanos. Disciplinados, ¿por qué? Por su incredulidad. Fueron disciplinados porque desobedecieron. Fueron vidas idólatras. Pecaron contra Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios. Vidas que desearon cosas que el Señor decía no deberían de desearlas. 1 de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dijo en el versículo 6, hablando del pueblo del Señor que caminó en el desierto, decía: mas estas cosas les sucedieron a ellos, es decir, la disciplina, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos el que decía Pablo, cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, atención, amados hermanos, les acontecieron como para qué, como para ejemplo para nosotros, y están escritas amonestándonos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que si alguien piensa estar firme, mejor mire que no caiga. Ahora, hermanos, Dios utilizó la disciplina, en este caso la disciplina del castigo, pero era para corregir el andar de su pueblo. Por eso es que en el versículo 5 de ese mismo texto, del texto de Deuteronomio, regresemos si gustan para que lo vean, Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Allí mismo el Señor, el que les estaba diciendo que no se olvidaran, les dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, ¿qué dice, hermano? Así Jehová Dios te castiga. Hay veces que nuestros hijos, hay muchas cosas que hablar al respecto, hermanos, porque miren, el problema es que los padres saben que es necesaria la disciplina, pero hay veces los padres han sido faltos de sabiduría, de entendimiento, que la disciplina la aplican mal. La aplican, hermanos, como un desahogo, como una frustración de que sus hijos le desobedecieron. Y entonces los padres aplican pésimamente mal la disciplina, lo aplican con cólera, y por eso es que muchos padres han sido demandados con justa razón, porque no es así como se aplica la disciplina. Un padre, una madre que ama a su hijo, le va a disciplinar para corregirlo, pero sin cólera, sin enojo, simplemente a decirle: hijo, es que esta es la manera como te recordarás que no tienes que volverlo a cometer. Es como el perrito, disculpe que la comparación. Hay unos perritos que tienen un collar, es electrónico, eléctrico, y son de esos perros como el mío, hermano, que yo pensé que era mudo. No, cuando me voy no deja de ladrar. Todos mis vecinos me dicen: ese es su perro, no deja de ladrar. Pero ¿y por qué cuando yo llego no hace nada? O sea, yo pensaba que era mudo, pero no, ladra. Y uno de estos días que vine aquí y voy de regreso, hermano, no me había terminado de estacionar cuando yo lo estaba oyendo ladrar. Es cierto, dije, de veras que ladra. Bueno, hay unos collares que, hermano, cuando ladran y le da un poquito de cortocircuito y el perrito se queda callado. Vuelve a ladrar, guau, guau, guau. Pip. Entonces, hermanos, llega el momento en que el Pedro, mire, santo silencio, no ladra, porque aprendió. Muchas veces los pequeñitos, la disciplina de la vara no es para todos, ¿ve? Mucho menos para los obedientes. Pero me refiero que no es para todos según la edad. No sé si me comprende, ¿verdad? Pero cuando están chiquititos, la disciplina les cae bien. Y de repente, hermano, ellos entienden y logran entender de que realmente qué es lo correcto que tienen que hacer. Entonces, un padre, una madre que ama a sus hijos, que anhela y desea que cuando sus hijos crezcan no se desvíen, no agarren el camino equivocado, sabe que la disciplina es para bien, siempre y cuando se aplique adecuadamente, hermano, y no como el mundo que no conoce a Dios y que mucho menos no conoce la palabra, no la sabe aplicar y entonces se equivoca, y es ahí donde existen otros errores. Disculpen que en esto me salí de la línea, pero hermanos, ellos fueron disciplinados como el padre disciplina a sus hijos. Ahora, hay dos tipos de disciplina y usted debe de conocerla. Una se llama disciplina correctiva. Nos corrige si nos equivocamos y somos necios en querer hacer lo mismo. Viene la disciplina, dijéramos, correctiva. Pero la segunda disciplina es la disciplina instructiva. No es castigo, sino que es
que te instruye, ¿verdad? Es como, por ejemplo, dice, esta persona es muy disciplinada. No es porque le dieron castigo, no, simplemente tiene hábitos de disciplina, de lectura, de levantarse temprano en la mañana. Hay otros que tienen la disciplina del ayuno y la oración. Otros tienen, nos hablamos académicamente, tienen la disciplina de a tal hora sentarse para estudiar. Son vidas disciplinadas. Entonces también está ese otro tipo de disciplina que se llama una disciplina instructiva, no de castigo. Y el Señor también habla acerca de este tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor le dio sus mandamientos. Dice el versículo 3 del Deuteronomio 8, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y entre ellos estaba la instrucción, las leyes, los mandamientos, que si ellos los guardaban, entonces, hermanos, ellos podrían incluso entrar a la tierra prometida. Dios les había expuesto los mandamientos en el monte del Sinaí. ¿Y qué era lo que deseaba Dios? Que ellos confiaran en los mandamientos, en su palabra y en su guianza. Sin embargo, hermanos, el problema es cuando no le creyeron. Este es el problema. Hermanos, viene el nuevo año y vamos a necesitar, ¿sabe qué? Aferrarnos a las promesas de Dios y de su palabra. Pero hay un enemigo, y el enemigo se llama la incredulidad. El enemigo se llama el menosprecio a la palabra de Dios. El no atender la palabra de Dios. Eso es lo que va a tratar, hermanos. Mire, yo ya lo vengo de ver tanto y me duele. Veo hermanos que de repente dejan de venir a la iglesia y toman en poco, no leen su palabra, no leen la palabra de Dios en sus hogares, dejan de orar. Cuando menos sentimos, hermano, se desprendieron de Dios y comienzan a la deriva, caminando en este mundo, exponiéndose a las manos y artimañas tanto del enemigo como las de este mundo. Allá con los años viene y dice, hermano, aquí vengo de regreso. Lamento mucho, mire, ya entendí, hermano, mire, me duele haber abandonado al Señor. He aprendido una lección tan durísima, pero no tenía por qué, mijo. No tenía por qué pasar esa situación. Entonces el Señor, ¿qué está esperando? Aquí nos da una disciplina de instrucción, no de castigo, sino de guianza con su palabra, con su consejo, con sus mandamientos, con su instrucción. Entonces, ¿cuál fue el problema del pueblo? Menospreciar la palabra de Dios. Vino incredulidad. Por lo tanto, también vino la otra disciplina, la disciplina correctiva. En el libro de Hebreos, hablándonos de este pueblo, nos dice lo mismo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad pues, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y de qué dice? ¿Cómo es ese corazón malo? De incredulidad. Cuando tú te apartas de la iglesia, cuando tú te apartas de la palabra de Dios, cuando tú te apartas de los hermanos que te aman, poco a poco la incredulidad va a empezar a minar tu corazón. Vas a dejar de creer, vas a dejar de tener fe en el Señor, y entonces te vas a encontrar tarde o temprano a la deriva de la carne, a la deriva del pecado, a la deriva de la tentación. Entonces el libro de Hebreos decía, mira, ten cuidado, no vaya a ser como aquellos que cayeron en ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En ese mismo capítulo, porque está hablando de la incredulidad, en el versículo 16, el apóstol, quien escribió el libro de Hebreos, porque no sabemos quién lo escribió, hermanos, dice que esto fue lo que les pasó a ese pueblo que venía en el desierto. Versículo 16. ¿Quiénes fueron? ¿Están ahí conmigo? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Amado hermano, mire, es como cuando tú le estás diciendo algo a alguien y tú sabes que es verdad y no te la cree. ¿Cómo te sientes? Pero sí que te estoy diciendo la verdad. No te creo. Te digo que sí. ¿A poco? Sí, hombres, es que es la verdad.
andarte con ese cuento con otro, entonces no, ¡qué bárbaro! Pero aquí estamos hablando de Dios, hermano, del que los libertó, del que los sacó de Egipto, del que no miente, del que no es hombre para que se arrepienta. Él les estaba diciendo: yo lo voy a meter, solamente guarden mis mandamientos, créanme. Pero ¿con qué se topó el Señor? Con un pueblo incrédulo. Ese fue el problema. Hebreos capítulo 4, el siguiente capítulo, es el mismo contexto. Dice el escritor: porque también, versículo 2, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como quien dice, como a ellos. Pero, aquí está la situación, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este nuevo año Dios va a seguir dando su palabra. Este nuevo año el Señor va a seguir dando sus mandamientos. La pregunta es: ¿contará con corazones de fe? ¿Contará con corazones que apreciarán su palabra? Entonces Dios habrá de cumplir lo que Él ha prometido. Hermanos, ya estamos terminando y quiero terminar esta parte con ustedes, donde dice el versículo, regresemos a Deuteronomio capítulo 8 y versículo 6. El Señor les estaba pidiendo que no se olvidaran, y que no se olvidaran de que habrían de venir tiempos futuros, pero que Él les prometía estar con ellos, pero les pedía que anduvieran en su palabra, en sus mandamientos. Versículo 6 de Deuteronomio capítulo 8, versículo 6: guardarás pues, ¿el qué dice? Los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Y sabe qué garantizaba Dios? Yo voy a estar contigo ese año. Gracias, Señor. Voy a sacarte adelante. Podrán venir cosas difíciles, pero yo voy a estar contigo. Gracias, Señor. Solamente el Señor dice: anda en mis caminos, y que el temor de Dios no te falte en tu corazón. Hermano, el libro de Proverbios está lleno de este mismo mensaje. El temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Si tú temes a Dios, las decisiones que tú vas a tomar van a ser las correctas y las adecuadas. El gran sabio Salomón, con toda su gran biblioteca, con todos sus grandes conocimientos, Salomón llegó a una conclusión. Decía: por mucho es que nos afanemos en leer tantos libros, en sacar tantos títulos, una sola cosa, dice, es necesaria: teme a Dios, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que este nuevo año, mis amados hermanos, no se le olvida, aférrate a Él y a su palabra y a sus promesas. Esto es un mensaje que el Señor te está enviando antes de que venga el nuevo año. Así que existe un nuevo año. Quizás, hermano, no sabemos cómo será. Quizás va a ser bonancible para ti. Dale glorias al Señor. Quizás va a ser otro año de pruebas. También aférrate al Señor. Quizás será un año de nuevas tentaciones o de las mismas tentaciones que tuviste este año. Aférrate a Dios y a su palabra. Y si llegaras a equivocarte, recuerda que tienes un Dios que no está para acusarte ni avergonzarte, sino para perdonarte y para impartirte nuevas fuerzas para que sigas adelante. Entonces el Señor está diciendo: guardarás los mandamientos. Versículo 11 se repite, y así en todo este mismo capítulo, recordando de que andemos en sus mandamientos. Dice el versículo 11: cuídate ¿de qué? De no olvidarte de tu Dios, de no olvidarte de tu Señor.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amados hermanos, que Dios nos dé la gracia, porque también todo esto proviene de Dios. Cuando te sientas debilitado, clama al Señor y dile: Señor, necesito tus nuevas fuerzas. Que este año, hermanos, te aferres a Dios y te aferres a sus promesas. Dios le dijo: te hice pasar por momentos difíciles, pero el Señor le dijo a su pueblo: todo esto, dice, te afligió, pero todo esto lo hizo el Señor para probar tu corazón. El mejor lugar para saber cómo somos, hermanos, son las dificultades. Alguien dijo por ahí que las pruebas y las dificultades logran sacar lo peor de ti o lo mejor que hay en ti. Hermanos, agarrémonos del Señor para que cuando venga salga lo mejor de nosotros, salga Cristo, salga Dios. Solo Dios sabe cómo viene el próximo año, pero si tú estás en Él, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos apartará del amor de Dios. Y como también dijo ese mismo capítulo, en Cristo somos más que vencedores. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Yo te invito que allí donde tú estás, ores al Señor y que le des gracias. Sé que no es el último día, pero no importa que este momento, que es el último mes, tú puedas darle gracias al Señor por la vida que Dios te dio. Que puedas darle gracias por el cuerpo que tú tienes. Mira, hoy estás aquí con nosotros. Dios te dio fuerza, te dio aliento. Algunos de ustedes están estudiando y te da la capacidad. Hay que darle gracias a Dios, porque tiene donde estar, una escuela donde estar, un trabajo donde trabajar. Hay otros que no tienen ni siquiera para pagar una colegiatura o una escuela pública, no pueden entrar. Otros que allá afuera no tienen trabajo, hermanos, y están afligidos, están angustiados. Pero muchos de los que estamos aquí podemos decirle: gracias, Señor, porque me has dado un trabajito. Tal vez no es la presidencia, ¿verdad? No, pero Señor, me has dado, hasta el día de hoy me has dado el sustento, y quiero darte las gracias. Señor, quizás mi salud no es al 100%, pero le has dado fuerzas, le has dado aliento. Y si me has dado alguna enfermedad, aún por la enfermedad también te voy a dar las gracias, porque la enfermedad me ayuda a depender de ti, Señor, a estar en dependencia de ti. Así que tómate tu tiempo en este momento y juntos démosle gracias a nuestro Dios por este año que Él nos ha dado. Padre precioso, al igual que este pueblo, Señor, nos acordamos de cómo comenzamos este año, algunos con dificultades, pero Señor, ya finalizando este año, hemos visto que hasta aquí tú nos has ayudado. Algunos de nosotros fuimos afligidos, probados, pero en todo esto, Señor, tú nos has ayudado. Padre, gracias por habernos dado la vida en este año. Gracias por darnos el aliento, Señor, porque sabemos que hay algunos que lamentablemente ya no están con nosotros. Tú, Señor, pusiste plazo y algunos de los que amamos están en tu presencia. Pero tú hasta el día de hoy has permitido, Señor, que podamos terminar este año y te estamos agradecidos. También queremos darte gracias, Señor, por la fuerza que le has dado a nuestro cuerpo.
Hay algunos, Señor, que han perdido sus facultades, sus miembros. Hay algunos que están hospitalizados con un diagnóstico, Señor, que no es seguro. Pero aquí estamos nosotros dándote las gracias. Nos diste la fuerza para reunirnos en esta mañana, para venir a adorarte y alabarte, mi Señor. Así que te damos gracias, Padre. Gracias por nuestra familia, mi Dios amado. Gracias por lo que tenemos esposa. Que los esposos le agradezcan a los que tienen esposos, Señor, esposas. Padre, porque no estamos solos, Señor. Y los hijos que tienen a su papá y a su mamá, que puedan darte la gracia, mi Dios. Porque cuántos huérfanos no están también allá afuera. Te damos gracias, mi Dios, por los hermanos, porque nos han acompañado durante este año. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Inclusive te queremos dar gracias por las pruebas. Gracias por la enfermedad también, porque al venir la enfermedad a nuestra vida, Señor, podemos acudir a ti en fe. Podemos venir delante de tu presencia, mi Dios, buscándote, Padre precioso. Así que aún por las pruebas y por las enfermedades, por las dificultades, también te damos gracias. Porque, Señor, tú lo has permitido, Señor, es parte de tu formación en nuestras vidas. Y te agradecemos, Jesús. Te agradecemos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos también gracias. Gracias, Señor. Hay veces nos hemos sentido tristes, pero qué hermoso que en nuestra tristeza te hallamos a ti como nuestro amigo fiel. Por las situaciones difíciles, porque nos hace creer, Señor, de que podemos confiar en ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la comida que nos das. Todo este año, Señor, no nos ha faltado. La ropa que tenemos, mi Dios amado. Gracias, Padre, por el trabajo, Señor, que nos das. Cuando algunos no tienen trabajo, Señor. Hay vidas que han pasado meses tras meses buscando trabajo y no lo encuentran. Y tú nos das, Señor. Algunos les has dado un pequeño negocio que ha sobrevivido hasta el tiempo de hoy. Por todo eso, Señor, te doy gracias. Y yo no sé, Señor, me faltan palabras más para darte la gracia. Te doy gracias por mis hermanos, por la iglesia. Te doy gracias porque tenemos un lugar donde venir a escuchar tu palabra, donde podemos venir a adorarte y alabarte, mi Dios amado. Te damos gracias, Padre precioso. Oh, mi Dios. Gracias por perdonar también todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones.